Hola, hola, bienvenidos una vez más a su canal La Voz del Cielo con la pastora Diona Gómez y mi persona, la licenciada Rosa Velázquez. Estamos complacidísimas de estar una vez más con ustedes compartiendo una hermosa enseñanza de parte de la palabra de Dios. Amén. Bendiciones. Y esta vez le doy la bienvenida a la pastora que tiene un mensaje muy hermoso que darnos el día de hoy que vamos a compartir. Hola, hola. Ese hola, hola es el sello, es la marca. ¿Cómo están todos? Sí, bueno, realmente vamos a disertar la palabra, vamos a hacer una exégesis de por qué existen dos tipos de discípulos. Y desde la santa palabra de Dios, desde el corazón mismo de las santas escrituras, vamos a traer algo hermosísimo. Porque realmente existen dos tipos de discípulos, pero los dos aman a Jesús. Veamos en dónde estás tú, si eres una Marta o eres una María. Todo suyo, licenciada. ¿Cómo estás? Así es. Bueno, el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes esta palabra que se encuentra en Lucas 10, versículo 38, ¿ok? Dice así: Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Padre mi Amén. Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos das el día de hoy. Te pedimos, Padre, que pongas nuestros oídos y nuestro corazón y abras el entendimiento para que esta palabra llegue a toda aquella persona que necesite una guía espiritual para comprender las enseñanzas de Dios por medio de tu palabra. Excelente. Muy bien. A veces yo quiero iniciar diciendo, damos una mala apología bíblica a esta palabra e insultamos a las personas llamándolas Malta. Pero hoy vamos a profundizar un poquito para que tú veas que Marta y María son mujeres bendecidas. Y quiero también aclarar un punto bien importante, y es que nunca se había permitido en la cultura judía, pues ya vamos a miles de años atrás, que le enseñaran a las mujeres. Pero mi Jesús, tu Jesús, nuestro Jesús, es un contracultura, y es por ello que estaba allí hablándole a estas mujeres. No le agregues ni le quites a este mensaje. Quédate el resto de los 5 minutos. Tu vida va a cambiar. Cuéntame. Amén, así es. Pues yéndonos a este pasaje bíblico, podemos tener varios puntos a reflexionar y vamos a desglosar esta enseñanza espiritual, ¿ok? Eh, Partiendo desde el principio, podemos decir que en la primera parte, priorizar lo espiritual sobre lo urgente. Jesús no critica el servicio de Marta, pero sí señala que hay algo más importante. Pasar tiempo con Él, muchas veces estamos tan ocupados que olvidamos alimentar nuestra vida espiritual. Aquí yo quiero darles un ejemplo muy personal. Eh, yo vivía afanada, literal. Mi día a día era vivir afanada y contrarreloj. ¿A qué me refiero con esto?
Me volví muy perfeccionista en cuanto a mi horario de trabajo. Desde el momento en que me levantaba hasta el momento en que se iba desarrollando mi día a día. Tanto así que me cuestionaba hasta el dormir, porque no me permitía un momento de descanso. Lo que hacía siempre era decir, me tengo que parar a tal hora, si me paro más tarde no me va a rendir el tiempo, voy a llevar a la niña al colegio, luego me voy a trabajar, luego organizo mi horario de esta manera, tengo personas que atender a esta hora, luego a esta, y así las fui estructurando. No me permitía almorzar. Fíjense, una cosa tan indispensable para una persona. Lo hacía a veces inclusive manejando. Llevaba la comida en mis piernas y ahí yo, para que todo el horario de trabajo me diera tiempo para poder atender a todas las personas, y me estaba matando física y mentalmente. Y no, aún así, no llegaba a descansar a la casa al final de la jornada. Lo que hacía era que llegaba, atendía a mi hija, hacía todo rapidito y me iba para el gimnasio. Imagínense, 8:30 de la noche todos los días del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Un momento que Dios me dijo, stop, detente allí. Porque le daba prioridad a todas esas rutinas que tenía yo así como un relojito, pero no le daba prioridad a lo espiritual. Estaba dejando de ir a la iglesia a congregarme. Porque claro, cuando llegaba el domingo ya yo no daba para más y lo que quería era dormir. Pero no priorizaba mi tiempo con Dios. Aún cuando yo salía de la casa orando, pasaba el día, en mi mente, en mi corazón, siempre llevo a Dios montada en mi camioneta, pero siempre con Dios, pero no le daba la prioridad que Él me pedía. Y me acontecieron muchísimas cosas que me hicieron darme un stop, pero una frenada absoluta. Ya no tenía excusa. Ya dejé de ir al gimnasio. Tengo un mes que no voy. Porque Dios me llamó y porque me sucedieron muchas cosas, y empecé a entender que si yo no incluyo en mi horario de trabajo, en mi horario de dormir, en mi horario hasta de cepillarme los dientes, a Dios, nada de lo que yo quiera en mi vida va a funcionar. Nada de lo que tú quieras en tu vida va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque no estamos incluyendo a Dios en ello. Y esto es algo que nos enseña esta palabra. Hay que priorizar lo espiritual. Las cosas pasan y no hay nada más urgente que estar en comunión con Dios. Amén. Sí, amén, amén, correcto. Esa es una bofetada para ti, para mí, para todos nosotros. Sí, afán vamos a tener, sí, esto es una revolución, el mundo cada día está más deprisa, pero nosotros no podemos caer en ese afán. Dios te va a dar un alto como se lo dio allí a Rosa y te lo puede dar a ti. Ahora, bueno, ella está acá en este canal junto conmigo. Yo veo que se congrega casi que todos los días. Yo me atrevo a decir que se está congregando mucho más que yo inclusive. Por eso es que los postreros serán primero. Pero lo más importante y bonito de que ella nunca dejó de ser discípula de Jesús. Por eso fue que te dije que debemos también tener mucho cuidado de llamar Marta a todo el mundo, pensando que vamos a herir y a ofender. Y nosotros en nuestro programa queremos hablarte con amor y decirte, Dios te está diciendo alto, vas muy desesperado, tienes mucho afán, debes incluirme en tu calendario, en tu horario, en tus planes, en tu día a día. Continuamos. Sí, pastora, y más allá de todo eso, de la parte espiritual también quiero hacer una acotación allí, que nosotras somos emigrantes y como emigrantes también tenemos demasiada presión, tanto social como económica, para poder sustentar a nuestras familias, y por ende es que nuestra vida se ha vuelto tan agitada eh, y estructurada en ciertos aspectos. Nos hemos convertido en una versión productiva a nivel laboral, pero también hemos dejado al lado lo espiritual, ¿no? Y por eso también parte de esta enseñanza habla sobre el peligro del afán y la ansiedad.
Marta representa a quienes viven cargados de preocupaciones y Jesús le muestra que el afán puede distraernos de lo verdaderamente esencial. No quiere decir que Marta sea mejor que María, pero cada una de ellas priorizaron lo verdaderamente importante y era sentarse unos minutos a escuchar la palabra de Dios. Por eso es que hay que evaluar bien nuestro día a día y abrir un espacio. Y para ti, que yo sé que dirás, sí, pero es que ella tiene tiempo, o bueno, mira, ahora ella está dando su testimonio por lo que le pudo haber pasado, ¿no? Pero no debemos esperar que nos acontezcan cosas que nos lleven a reflexionar y a meternos de lleno a la fe de Dios, o sea, estar en comunión con Dios, porque no es la idea. Nosotros tenemos que abrir un espacio en nuestra agenda para darle prioridad a lo más importante, al ser Señor de señores, a que tiene el protagonismo principal de nuestras vidas, que es Dios, porque sin Él nada somos. Y nosotros tenemos que escoger la mejor parte. María eligió escuchar y aprender, estar presente. Y esto simboliza la intimidad con Dios, la atención a su palabra, prioridad en lo eterno. ¿Y cómo lo vamos a aplicar para nuestra vida diaria? Primeramente, lo que le acabo de decir. No todo es urgente o importante. ¿Ha dejado de girar el mundo o se detuvo algo porque yo ya voy para casi un mes que no voy al gimnasio, por ejemplo? Eso no quiere decir que yo me haya descuidado mi alimentación o mi manera de vivir, no. Estoy pasando, recuperándome de una situación de salud y ya Dios dispondrá cuando yo vuelva a retomar sin afán, porque hay que tomar en cuenta eso. Es necesario hacer pausas para tener a Dios en medio de nuestro día. En la hora del tranque, por ejemplo, allí podemos orar, podemos ir orando y teniendo esa comunión con Dios, esa conexión con Él. Inclusive antes de acostarnos, que sé que estamos agotados, pero nos tomará unos momentos leer su palabra. Yo les voy a contar algo aquí rapidito, bueno, más allá de la reflexión. Anoche yo llegué de la iglesia y bueno, tuvimos la Santa Cena, fue algo muy bonito. Y después que cenamos, yo me acosté con mi esposo y estábamos conversando y me puse a ver una serie cristiana. Me quedé dormida, yo no sé, yo no recuerdo nada, pero él dice que yo dormí tan profundamente que él se paró hasta en la madrugada y ni siquiera yo me desperté. ¿Y por qué pasa eso? Porque nos acostamos tan en comunión con Dios que Dios nos da un sueño placentero. Yo siento que yo tenía años que yo no dormía tanto. Así profundo, ¿no? La misma ansiedad me hacía despertarme. Y no sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces están durmiendo y se levantan, ¡ay, me quedé dormida! Tenía que trabajar, ¿cierto? Muchas veces nos ha pasado eso. O, ¡ay, qué hora es! Me tengo que ir. Y resulta ser que es de día, que ya estamos en casa. En estos días nos pasó. ¿Pero por qué sucede eso? Porque vivimos afanados. Parecemos un reloj y estamos todo el tiempo pensando. No nos damos la oportunidad de tener un sueño placentero, porque hasta durmiendo estamos pensando en lo que vamos a hacer al otro día o horas después. Sí, así que, sí, así mismo. ¿sí? Así mismo la gente está acostada y con los ojos cerrados no está descansando. Ella se refiere a que ella tuvo un sueño reparador, porque Jesús entró a su vida y ahora le da fuerza al cansado. Y porque ella entonces lo colocó en el lugar que debe ir. Aún antes de eso, nunca dejó de ser discípula de Jesús. Entonces vemos dos condiciones y dos maneras de funcionar de los discípulos. María estaba allí atenta a la palabra. No, y sabe que me llama muchísimo la atención cuando dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude.
Dios no le va a prestar atención a tus argumentos para dejarlo a Él en último lugar. Para nada. Él no va a decir si es verdad, tú trabajas, tienes que pagar la renta, tienes que pagar el arriendo, como se le llame en el país donde tú estás. A Dios eso no le importa. Él quiere que tú le des el primer lugar. Tú puedes buscar justificación, argumentos, excusas, y a Él no le sirven esos argumentos. ¿Sí? Así es, totalmente. De hecho, antes de que me pasara el accidente, yo testifiqué que dos hermanas de diferentes iglesias, como era ese fin de semana, era el Día de la Mujer, y ambas me mandaron unas invitaciones muy lindas para la iglesia. Y yo no las tomé en cuenta, o sea, y no lo hice por mal, sino que no le di prioridad a Dios. Sí. Y decidí irme a ese paseo y pues tuve el accidente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que poner por prioridad a Dios por encima de todo. Claro, Dios puede entender ciertas situaciones. Por ejemplo, si yo no podía caminar, obviamente que tenía una situación de salud y me tuve que quedar en casa. Pero aún así en casa, acostadita, de que no podía ni moverme, ni mover las piernas, empecé a sacar mi Biblia, empecé a orar y sobre todo agradecer a Dios por haberme salvado de la muerte, porque definitivamente que fue así. Eh, y no dejé de buscar más de él, inclusive las cosas que estaba viviendo en casa por la situación de salud. Llegaron personas que de verdad vinieron a bendecir mi hogar y yo no las conocía. O sea, las veía en el ascensor, que aquí es casi que buenos días, y quien te da los buenos días, porque no es como en Colombia, sin ofender. Acá en Panamá no estamos acostumbrados a dar buenos días siempre. Entonces, pero es normal, es cultural. Más sin embargo, en Colombia es muy marcado el tu saludar a cada rato. Buenos días, buenas tardes, siempre. Es cortesía y el venezolano también es así. Entonces, personas que yo ni conocía vinieron a mi casa y me trajeron comida, por ejemplo. ¿Y qué ustedes creen que pasó ahí? ¿Que lo hicieron porque yo soy bonita o porque mi esposo es guapo? No, señor. Fueron enviados por Dios. Amén. Fueron enviados por Dios porque vieron la necesidad que había en ese momento, que ninguno de los dos nos podíamos levantar de la cama. Entonces, por eso el vivir afanado, el no priorizar a Dios en nuestra vida, el no incluirlo, mire, hasta en el carro tenemos que decirle, móntese Espíritu Santo, que nos vamos a trabajar. Así mismo es. Definitivamente. Es así, no lo podemos sacar, no lo podemos dejar fuera de la ecuación. Ese es el principal pasajero que tenemos que tener nosotros. Amén. Definitivamente. Para que sepan, hay que aplicarlo en toda nuestra vida. En el trabajo, mételo en la oficina. Bienvenido Espíritu Santo, aquí estás en tu casa. Hágalo para que ustedes vean que todo en su vida va a cambiar y todas las cosas van a venir en abundancia y prosperidad de la mano de Dios. Así mismo es, así mismo es. Bueno, y también me gusta mucho cuando en el 41 dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Es que nos colocamos tantas cosas. En un día queremos resolver tantas cosas y como en 24 horas no vamos a tener por lo menos 20 minutos, 10 minutos de intimidad con Dios. Yo te invito a que vayas a un video que está grabado que dice hacer un altar familiar. Ese es muy bonito también. Mira, y vamos a profundizar un poquito más en esto. La palabra de Dios dice en Lucas 10:38 que Marta tuvo una acción, una actitud con C de recibir a Jesús, porque él se presentó varias veces en la aldea de Lázaro, Marta y María, los tres hermanos, amigos de él, ¿ok? Él era ya amigo de estos tres hermanos. Luego en Juan 11:19 dice que sale a encontrarle. Siempre ella tenía la misma acción, mientras que vamos las acciones de María. María en el 10:39 de Lucas dice sentándose a sus pies.
Esto fue en la primera cena que ellos tuvieron juntos. ¿Qué hizo María? Se sentó. A pesar de que Marta lo recibía, luego se afanaban los quehaceres, María se postraba ante los pies del Maestro. En Juan 11:32 dice que María se postra a sus pies. Ya en Juan 11:32 es cuando muere Lázaro, su hermano. ¿Qué hace otra vez? Marta sale y lo recibe, igual que lo recibió anteriormente para la cena. Pero María las dos veces que tuvo el encuentro con él, tanto en la situación extrema como en una situación que estaba compartiendo con él, ¿ok? Dos de las tres veces y muchas más que se encontraron. Quiero aclarar esto. Ella se postra ante la presencia del Señor. Es impresionante lo que pasa luego, porque luego que pasa el milagro de la resurrección de Lázaro, ¿qué hizo nuevamente Marta? Dice que estaban en una cena, pero ya los tres con Lázaro resucitado. Marta, una vez más, vuelve a los quehaceres. Y yo quiero de verdad que profundicemos en esto. Si Dios te da el milagro, el financiero, el familiar, el cualquier milagro que estés esperando, no te vayas a olvidar de Él. Debes seguir adorándole, no te vayas a los afanes de la vida. ¿Tienes algo que agregar? Sí, definitivamente. Es que allí es cuando más tenemos que mantener la comunión con Dios, porque Dios nos va a bendecir grandemente, pero también Él quiere que por medio de nuestra fe nos mantengamos firmes en los caminos de Dios, porque Él nos va a recompensar, nos va a sanar, nos va a llenar de bendiciones, pero debemos de seguir en sus caminos, porque es la mejor manera de agradecer las cosas maravillosas que Dios tiene para nuestra vida, y es honrándole y honrando su palabra y hacer discípulos, alabándole. Esa es la mejor manera que debemos de agradecer a Dios y no perder jamás nuestra fe, jamás. Y súper importantísimo que yo, bueno, ustedes saben que la voz del cielo siempre da los consejos con mucho amor, que los dos discípulos son aceptables ante la presencia del Maestro, tanto la que sirve, en el caso de Marta, como la que se postra y la que le coloca ese perfume a los pies. En otro tema y en otro programa vamos a estar hablando de esa acción de María, todo lo que hizo allí. ¿Ok? Existen los dos, el que sirve, el que se quebranta, el que oye, el que adora, pero los dos Dios los acepta, ¿correcto? Así es, Dios siempre va a adorar a sus discípulos. De hecho, si ustedes indagan más en la palabra, pueden notar que Dios no llamaba a los no pecadores. Eh, Sus principales discípulos fueron pecadores, cometían grandes pecados, y Dios los llamó porque sabía y veía en él un propósito en cada uno de ellos, que ellos le servirían fielmente a Dios. Es por ello que Dios no te va a llamar si Él no sabe que tú eres hijo de Él y que realmente ve algo en ti, ve que tú vas a poder honrar su palabra. Y Dios perdona todos nuestros pecados. Yo siempre he escuchado que la gente dice, sí, juzgan el pasado de las personas, pero a Dios no le importa eso. A Dios no le importa tu pasado, no le importa mi pasado, no le importa eso, porque Él nos conoce, Él sabe lo que hicimos. Y así, y aún así, nos, nos perdona por nuestros pecados. Él murió en la cruz para que nuestros pecados sean perdonados. Así que no piensen en lo que digan los demás. Dios es el único que nos va a perdonar y no nos va a juzgar. Y bienvenidos todos aquellos que deseen llegar a Cristo. Sí, y qué hermoso porque lo que yo me suscribo a la palabra que está dando la licenciada Rosa allí es que Dios está buscando lo defectuoso, esas vacías que están defectuosas. Porque pues en días pasados ella dijo, porque Dios es el alfarero,
Eso es lo que quiere Dios, gente pecadora, defectuosa, gente que quizás no se está congregando y dice, bueno, esta palabra llegó a mi corazón, yo ahora sí voy a buscar manera de congregarme, de hacer un altar en mi casa. Mira, Cristo te ama. Él sabe que a lo mejor eres una Marta o una María, no importa. O eres el Lázaro, el del milagro, ciertamente, sí. El que Dios ya Así es. resucitó, pero nos ama a todos porque somos su creación. Bueno, licenciada, qué honor estar compartiendo con usted esta poderosa palabra. Dejo para que haga el cierre, invite a la gente a que se suscriba, por favor. Claro que sí. Bueno, para nosotras es un honor y un privilegio poder llevar la palabra de Dios con todo el amor y la devoción que Dios ha puesto esa inquietud en nuestro corazón, y de una manera asombrosa nos ha unido a ambas para ser sus discípulos, llevar su palabra y honrarle. Así que suscríbanse, no dejen de seguirnos. Denle a la campanita, estén pendientes de nuestras publicaciones, que aquí estamos dos servidoras de Dios dispuestas a darle una palabra de aliento, porque sabemos que cada una de ellas, de nuestras enseñanzas bíblicas, llegará a tocar tu corazón y te vas a sentir muy identificado, porque estamos buscando que las personas, por medio de la palabra de Dios, busquen una respuesta idónea. El hombre no tiene respuesta para las vicisitudes de nuestra vida. Dios tiene la respuesta a todas nuestras inquietudes. Así que bienvenidos sean y bendiciones para todos. Bendiciones, chao, chao. Allí dejo mi número de teléfono. Si quieres hacer un comentario, grabar, yo te envío un link, grabamos un programa, me dices de qué tema. Recuerda, Jesús te ama. Chao, licenciada, muchísimas gracias. Nos vemos pronto, pronto.